Hermanos, paz de Cristo, como tal, continuaremos con la lección número 5, que en este caso se titula La Iglesia, el nuevo pueblo de Dios. Y vamos ahí a Hechos 2, 46 a 47, y dice así: Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Muy bien, hermanos, como tal, en esta pequeña lección hablaremos un poco acerca de cómo se fue conformando como tal la iglesia. Como tal, la palabra iglesia viene del vocablo griego eclesia, concretamente, y es muy importante que entendamos esto. La iglesia como tal forma parte aquel maravilloso día de Pentecostés en el aposento alto, donde estaban los discípulos orando y esperando la promesa de la llegada del Espíritu Santo. En ese momento, la Biblia dice que llega un viento recio, un viento fuerte, se empiezan a repartir lenguas y a través de ese momento inicia como tal la iglesia. Ahora, la iglesia es un cuerpo vivo, la iglesia no es una institución. Fíjense, un tema muy importante es de que cuando Pablo predicaba primeramente en el nombre de Jesucristo y predicaba siempre sustentando todo lo que él decía con la Escritura. Todo estaba bien sustentado, bien afirmado en todo el tema de lo que venía siendo la Escritura, la palabra de Dios. Él nunca apeló a de que Pedro me dio la orden y Pedro era el primer papa. No, claro que no. De hecho, también hay que aclarar esto, que cuando Jesús le dice: Pedro, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Pedro, o más bien la palabra piedra o roca en griego es Petra. ¿Ok? En cambio, Pedro, que se podría entender como Pietro, es una piedrecilla más movible. ¿Ok? Es decir, a Pedro sí, pero tú eres una piedrecilla, eres una pequeña roca que se va a mover. Sin embargo, la roca, Petra, Cristo se lo atribuye a sí mismo. De hecho, a Cristo en muchas ocasiones se le conoce como la piedra del ángulo. Y de hecho los apóstoles hicieron esta defensa cuando hablaron relacionado a los sacerdotes. Dijeron: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo. De hecho también dice por ahí en Efesios, dice: fundamentados sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. ¿Quién es la piedra del ángulo? Jesucristo. Por lo tanto, la piedra de la iglesia no es Pedro, no es ningún apóstol, es Cristo, es Jesucristo. Nosotros estamos fundamentados sobre Cristo, no sobre ninguna otra persona, no sobre ninguna institución. Porque, ojo, cuando Cristo se fue y le dijo a los discípulos: id y haced discípulos por todo el mundo, Él nunca habló como tal de una institución. Como tal, nosotros como cristianos hablamos o reconocemos de la iglesia universal. Es decir, creemos que la iglesia es universal, pero esta iglesia es una iglesia invisible. Es decir, nosotros como pentecostales, como iglesia apostólica, somos parte de la iglesia, pero no significa que seamos la iglesia. Por ejemplo, consideramos a nuestros hermanos, a los bautistas, a los diversos, por ejemplo, a los hermanos de las asambleas de Dios, a los reformados, etcétera, ¿verdad? O sea, a muchas otras confesiones. Por ejemplo, nosotros somos unicitarios, nuestros hermanos trinitarios también son nuestros hermanos. Estamos también en el tema de que los arminianos y los calvinistas consideramos que realmente esto no es muy relevante, porque al final de cuentas esto es dogma. Entonces la iglesia de Cristo está conformada con personas de todas las nacionalidades, lenguas e incluso denominaciones, si lo podemos ver así, pero que compartimos un tronco común, un tronco único. Desde mi perspectiva, quienes no encajan, por así decirlo, en esta hermandad o en este reconocimiento de iglesia universal, bueno, pues podrían ser tal vez los testigos de Jehová, los mormones, todas aquellas confesiones liberales que, por ejemplo, ahorita ya están permitiendo el avance de la ideología de género, la teología queer. Yo a ellos obviamente yo no los considero hermanos. La iglesia católica y otros muchos más, ¿verdad? Que realmente pues están más apegados a tradiciones o a dogmas que, pues por así decirlo, están fuera del tronco común del cristianismo, desde mi perspectiva, ¿verdad? Entonces, tenemos que entender esto, que la iglesia es de origen divino, es decir, la iglesia no es una institución y la iglesia no es un templo. ¿Cuál es la diferencia entre el templo y la iglesia? Bueno, la iglesia somos todos nosotros. Yo soy parte de la iglesia, tú eres parte de la iglesia, todos somos parte de la iglesia y la cabeza es Cristo.
Sin embargo, un templo es el espacio físico, es el lugar mediante el cual pues nos reunimos, nos congregamos, etcétera, ¿verdad? Ese es el templo. El templo es el espacio físico, son las cuatro paredes, por así decirlo. Sin embargo, todos los elementos relacionados a la adoración, al culto y demás, pues eso somos nosotros, ¿verdad? Nosotros somos parte de la iglesia viviente. Si de algún momento llega una persecución y nos tenemos que reunir en cuevas o en los montes, etcétera, seguiremos siendo la iglesia. Aunque no tengamos un templo, la iglesia es un cuerpo vivo, es un ente viviente. Todos somos parte de la iglesia. Por eso es la importancia de congregarse, porque una persona que no se congrega, pues no puede decir que sirve a Dios mediante los ministerios, no sirve a la iglesia, no es parte de ese cuerpo. ¿Ok? También, ya para ir terminando, debemos entender que la iglesia tiene el poder y la autoridad de Cristo. Es decir, una iglesia sana, una iglesia que honra a Dios, una iglesia que adora a Dios, una iglesia comprometida, es una iglesia que muestra también el poder de Cristo, es una iglesia que evangeliza, una iglesia que gana almas para Cristo, y también es una iglesia que a través de la autoridad de Cristo tiene ministerios, tiene dones poderosos, impacta positivamente a la comunidad, pero sobre todo se ve la mano de Dios, se ve el Espíritu Santo obrando en esa comunidad. Y para terminar, vamos a hablar un poco acerca del sistema económico de la iglesia y justamente acerca del modo de dar. Miren, como tal, la Biblia es muy clara, la Biblia en muchos aspectos, en muchos elementos, menciona el tema de los diezmos. Hay mucha gente que dice, bueno, es que los diezmos ya pasaron, eso ya cesó, eso quedó en el Antiguo Testamento, ya no hay que volverlo a hacer. Bueno, eso ya cesó, eso quedó en el Antiguo Testamento, eso ya no hay que volverlo a hacer. Bueno, lo cierto es de que Cristo nunca dice lo contrario. De hecho, mucha gente dice, pero ¿por qué Jesús no dice o no habla de dar los diezmos y las ofrendas? Porque Cristo sí lo hizo implícitamente. Cuando le dijo a los discípulos, oigan, la doctrina de los fariseos es buena, lo que ellos pregonan es bueno, pero sus obras, sus actos son malos. De hecho, en ese momento, pues sabemos por la historia y por muchos otros libros más, que parte de la doctrina o del eje central de los fariseos era el énfasis por los diezmos, por las ofrendas, por las primicias. Entonces Cristo validó implícitamente el tema de los diezmos. Y muchos dirán, bueno, es que en la iglesia primitiva solamente se habla de ofrendas. Es cierto, en la iglesia primitiva se habla de ofrendas porque en la iglesia primitiva lo daba todo, literalmente. Nosotros como iglesia hemos decidido dar el 10% para la obra de Dios, así como lo marca en este caso la Biblia, pero hay iglesias que no dan diezmos, hay iglesias que todo se mantiene mediante ofrendas. Bueno, igual, no depende mucho de la organización, cómo se administre internamente. Lo que sí es cierto, y eso nadie lo puede discutir, es de que tenemos que dar para la obra de Dios. Al final de cuentas somos administradores. Lo que tenemos no es nuestro, lo que tenemos nos lo ha dado Dios. Y en dado momento Él nos va a exigir, nos va a reclamar cuentas. Él como juez justo nos va a decir, a ver, te di tanto, ¿qué hiciste con esto que te di? Viste necesidades y no las atendiste. En vez de eso decidiste gastártelo para ti, gastar en tu vanidad, gastar en tu diversión. Entonces, en dado momento Cristo sí nos va a decir, a ver, ¿qué hiciste con lo que yo te di? Y parte de eso que nos ha dado es el bien económico. Entonces, toda aquella persona que dice, no, es que los diezmos ya pasó y no hay que dar los diezmos, bueno, ok. En el Nuevo Testamento sí vemos casos de gente que lo da todo, literalmente hasta para los pobres. Bueno, ¿te gusta seguir ese ejemplo? Bueno, hazlo, ¿sí? Lo malo es de que usualmente la gente que critica esto no da absolutamente para nada. Nunca lo vas a ver apoyando asistencia social, nunca lo vas a ver apoyando a un necesitado, nunca lo vas a ver compadeciéndose de algún hermano que esté batallando, nunca lo vas a ver compadeciéndose ni de su ministerio, si es que tiene alguno. Por ejemplo, un maestro que tiene esas ideas de que no quiere dar, aunque él vea que su espacio de clases, donde da la escuela bíblica, lo que tú quieras, aunque él vea que se esté cayendo, él no va a dar un peso para arreglar ese lugar, porque ya hay avaricia en su corazón. En cambio, una persona que ha sido renovada por el Espíritu Santo sabe y entiende que tiene que honrar a Dios con todo. Ahora, ojo, sin caer en los excesos. Porque mucha gente dice, no, es que según más des, más santo eres. No es cierto, es mentira. La Biblia nos habla de algo muy claro. Nos habla del 10% y nos habla de que tenemos que dar con gusto, con alegría. Tenemos que dar sintiendo ese regocijo de que estamos bendiciendo la obra de Dios.
Aunque una persona dé mucho, pero lo haga por obligación o lo haga mal, pues realmente no va a haber ese beneficio. Y cuando hablo de beneficio, no digo que si tú das una ofrenda, que si tú das un diezmo, Dios te va a dar 10 veces más económicamente hablando. No, porque el éxito de Dios no es el éxito del mundo. Y el hecho que una persona quiera manipular a otra diciéndole que des más dinero para la obra de Dios y que dando más Dios te va a decir más, pues es también mentira, ¿sí? Dios bendice según el corazón de cada persona. Muy importante esto. Entonces, lo que Dios ponga en tu corazón dar, pues dalo. Lo cierto es de que la Biblia dice que el diezmo es importante, la ofrenda es importante y a través de la primicia hay bendición. Eso es cierto, la Biblia lo dice y es muy claro. Igual, esto es decisión a final de cuentas de cada quien. Si una persona no quiere dar, bueno, pues no va a dar, por más que quieras. Eso sí, en su momento se va a enfrentar a las consecuencias. Según, recuerda, lo que siembres, eso vas a cegar a final de cuentas. Y nada más para conclusión, les voy a leer esta parte. Dice: indudablemente es un gran privilegio pertenecer al pueblo de Dios, ser la iglesia, el cuerpo de Cristo, conocer al verdadero y único Dios y Redentor de nuestras vidas, y que hayamos sido lavados con su sangre preciosa, el poder salvífico de su nombre, que es sobre todo nombre. Hermanos, mi deseo es de que Dios los bendiga y nos veremos en una siguiente clase.